Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 121 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos tratando de hallar la forma normal de la ecuación de una línea que nos daban su ecuación en la forma intercepto. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la ecuación de esa línea en la forma intercepto, tal como nos las daba, ¿verdad? Decía x sobre negativo 3 más y sobre negativo 4 igual a 1. Recuerde que en la forma intercepto, en el lado derecho siempre va a haber una constante que es 1. Y entonces lo que aparece en el lado izquierdo es x sobre la abscisa del intercepto de esa línea en el eje de x, más y sobre la ordenada del intercepto en y de esa línea, ¿verdad?, contra el eje de y, y claro, igual a 1. Pues fíjese, lo primero que tengo que hacer con esa ecuación que nos dan en forma intercepto es cambiar la forma general. Porque una vez tengamos la ecuación de una línea en la forma general, es muy fácil de buscar la forma normal entonces, ¿verdad? ¿Y cómo yo cambio esa ecuación de esa línea que nos dan en forma intercepto a la forma general? Pues lo primero que voy a empezar es a eliminar esas fracciones que aparecen en la forma intercepto, ¿verdad? Y fíjense que cuando usted va a eliminar unas fracciones en una ecuación, multiplica ambos lados por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene nuestra ecuación fraccionaria. Y el mínimo denominador común entre 3 y 4, fíjense que a pesar de que es negativo 3 y negativo 4, voy a pensar 3 y 4, es el 12, ¿verdad?, porque es el mínimo común múltiplo de esos dos números. Y cuando yo multiplique entonces 12 por el primer término que tenemos aquí, este 3 cancela con el 12 y aquí entre 3 a 1 y entre 3 a 4 y 4 por este negativo 1 da negativo 4, que por la x da negativo 4x. Cuando multiplique el segundo término de nuestra ecuación en la forma intercepto por esta cantidad, este 4 también cancelará con este 12, ¿verdad? Porque este es el mínimo común múltiplo de estos números, así que tiene que cancelar todos esos números con ese número, ¿verdad? Y el 4 entre 1 da 4 y 2 entre 4 da 3 y 3 por ese negativo 1 que hay aquí da negativo 3 por y, negativo 3y. Y cuando multipliquen el lado derecho, 1 por 12 da 12. Bueno, pues recuerde, fíjense que ya tenemos aquí lo que se llama la forma estándar. Tantas x más tantas y igual a una constante. Pues para obtener ahora finalmente la forma general pasamos todo al lado izquierdo y nos quedará finalmente menos 4x menos 3y menos 12 igual a 0. Y esta es la forma general de nuestra ecuación. Recuerde que una vez tengamos la forma general de la ecuación de una línea, ¿verdad?, es muy fácil hallar la forma normal. Porque lo que tenemos que hacer es multiplicar ambos lados de la forma general por el recíproco de cierta cantidad, de esta cantidad que está aquí, que dice raíz cuadrada de a mayúscula al cuadrado más b mayúscula al cuadrado, donde la a mayúscula es el coeficiente de la x en la forma general y la b mayúscula es el coeficiente de la y en la forma general. Pues mire, si yo sustituyo esos valores en esta expresión, ¿verdad?, tendremos la raíz cuadrada de la a, que es negativo 4 al cuadrado, más la b, que es negativo 3 al cuadrado. Así que entonces la raíz cuadrada de el cuadrado de negativo 4 es 16, más y el cuadrado de negativo 3 es 9. Así que la raíz cuadrada de 16 más 9 es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Bueno, pues por el recíproco de esa cantidad, o sea, por un quinto, es que yo tengo que multiplicar ambos lados de esa ecuación, o por el negativo del recíproco de esa cantidad, o sea, por negativo un quinto. ¿Y qué lo decide? El signo que tenga el término constante en la forma general. Si el término constante en la forma general es negativo, se multiplica por positivo 1 sobre esa cantidad, ¿verdad? Si el término constante en la forma general es positivo, se multiplica por negativo esta cantidad, el recíproco de esta cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la forma normal el término constante debe ser negativo, ¿ok? Bueno, pues, como hemos dicho, por un quinto es que tendremos que multiplicar, ¿verdad?, el recíproco de esa cantidad positiva, porque al multiplicar por este negativo, en la forma normal va a salir negativo el término constante, ¿ves? Bueno, pues un quinto por negativo 4 da negativo 4 quintos x, ¿verdad? Un quinto por negativo 3 da negativo 3 quintos por la y negativo 12 por un quinto da menos 12 quintos. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 0 por un quinto, da 0, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos la forma normal. Y en este paso, muchos estudiantes se ven muy tentados a decir, bueno, tengo los tres signos negativos, voy a multiplicar por negativo 1 todo, en ambos lados, para que me salgan los tres signos positivos. Recuerde que yo quiero el término constante con signo negativo, así que no voy a hacer esa multiplicación porque entonces arruino lo que logré, que el término constante en la forma normal quede negativo, ¿ok? Bien, fíjense este cuarto y será el último ejemplo que vamos a ver sobre esto de la forma normal de una ecuación lineal, de una ecuación de una línea. Dice, la forma declive intercepto de la ecuación de una recta es y igual a 3x menos 5, ¿verdad? Y igual a el declive, que es 3,
más negativo 5, que es la ordenada del intercepto en Y de la línea que genera esa ecuación como gráfica. Determine su distancia desde el origen y el ángulo de medida omega que forma el segmento perpendicular desde el origen hasta esa línea. ¿Ok? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es convertir esa ecuación en forma de declive intercepto de nuestra línea a la forma general, ¿verdad? Y para eso sencillamente pasamos todo al lado izquierdo, ¿verdad? Así que transponemos este 3x al lado izquierdo y nos queda menos 3x, ¿verdad? Más la Y que está aquí. Y este negativo 5 lo transponemos también al lado izquierdo, pasaría más 5, ¿verdad? Y claro, cuando la pusimos todo al lado izquierdo, en el lado derecho va a quedar un 0. Y ahora, para cambiar esto a la forma normal, determinamos el valor de esta expresión, ¿verdad? La raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde recordamos que la mayúscula es el coeficiente numérico de la x en nuestra ecuación en forma general de la línea, y esta b mayúscula es el coeficiente numérico de la y, ¿verdad? En la forma general de nuestra ecuación, ¿verdad? Y claro, ambos se suman, ¿verdad? Se cuadran y se suman. Bueno, pues aquí sustituimos lo que es la a, el coeficiente de la x en nuestra forma general de la ecuación, ¿verdad? Que es negativo 3 al cuadrado más, y tenemos la b, que es el 1, ¿verdad? El coeficiente de la y, que es 1, al cuadrado. Así que esto será la raíz cuadrada del cuadrado de negativo 3, que es 9, más el cuadrado del 1, que es 1. Y 9 más 1 es 10, y nos queda la raíz cuadrada de 10, que distinto a lo que nos quedaba aquí, que era, daba la casualidad que era exacto, ni se puede sacar exacto ni se puede simplificar. Así que esa es la cantidad esta. Pues yo voy a tener que multiplicar por el recíproco de esto, ambos lados de la forma general de nuestra ecuación, para convertirla en la forma normal. Pero puede ser por el recíproco de este o por el negativo del recíproco de eso, ¿verdad? ¿Por qué será que tendremos que multiplicar? ¿Por el positivo o por el negativo del recíproco de esta cantidad? Fíjese que el signo del término constante en la forma general es positivo. Yo quiero que en la forma normal nos salga negativo. Pues entonces, para que esto no salga negativo, ese término constante, cuando yo multiplique por el recíproco de esta cantidad no salga negativo, voy a multiplicar por el negativo del recíproco, mírenlo aquí, negativo del recíproco de esa cantidad, de la raíz cuadrada de 10, ¿ok? A ambos lados de la forma general de nuestra ecuación. Pues vamos a hacer eso, ¿verdad? Escribimos aquí la forma general de la ecuación de nuestra línea, que es menos 3x más y más 5 igual a 0, y multiplicamos a ambos lados por el negativo del recíproco de la raíz cuadrada de 10, ¿ok? Para que este término constante, cuando yo multiplique este negativo, salga negativo en la forma normal. Bueno, pues negativo 1 sobre la raíz cuadrada de 10 por negativo 3x da positivo, ¿verdad? 3 sobre la raíz cuadrada de 10 por la x. Positivo y por negativo 1 sobre la raíz cuadrada de 10 da negativo 1 sobre la raíz cuadrada de 10 por y. Y 5 por negativo 1 sobre la raíz cuadrada de 10 da negativo 5 sobre la raíz cuadrada de 10. Y eso igual a 0. Y esta es la forma normal. ¿Y por qué yo quise poner en la forma normal? Porque da la casualidad que una de las cosas que yo quiero buscar es la distancia desde el origen hasta la línea que genera esa ecuación escrita en la forma declive intercepto de esa línea, ¿verdad? Y en la forma normal, esta cantidad aquí que se está restando es la distancia esa que nos piden desde el origen hasta esa línea, cuya ecuación en forma declive intercepto es esta, ¿ok? Pues ya tenemos que la distancia del origen hasta esa línea, que se llama, recuerde, P, ¿verdad? Esa cantidad que está ahí, que yo puedo, fíjese, racionalizar el denominador multiplicando por la raíz cuadrada de 10 tanto arriba como abajo, y nos quedará 5 por la raíz cuadrada de 10 sobre la raíz cuadrada de 10 por ella misma, sale el 10, ¿verdad? Y da la casualidad que ahora el 5 y el 10 cancelan, así que entre 5 da 1 y 10 entre 5 da 2, así que nos queda finalmente que la distancia es raíz cuadrada de 10 sobre 2. Esa es la distancia desde el origen hasta esa línea, ¿ok? Bien, entonces para determinar la medida del ángulo omega, la medida omega, perdón, del ángulo, vea lo siguiente. El coseno de ese ángulo es el coeficiente numérico de la x, que es 3 sobre la raíz cuadrada de 10. Y el seno de ese ángulo, que mide omega, es el coeficiente numérico de la y, que en este caso fíjese que es negativo 1 sobre la raíz cuadrada de 10. Bueno, fíjese que el coseno de ese ángulo es positivo y el seno de ese ángulo es negativo. ¿En qué cuadrante el coseno es positivo y el seno es negativo? En el cuarto cuadrante, ¿se acuerda? Así que eso quiere decir que el ángulo omega que yo estoy buscando es un ángulo del cuadrante 4, ¿ok? Así que como es del cuadrante 4, recuerde que usted lo que hace es que determina un ángulo en el cuadrante 1
que se llama el ángulo de referencia, y eso nos ayuda a buscar entonces el ángulo que corresponde en el cuadrante 4. ¿Y cómo se busca ese ángulo de referencia, verdad? Tenemos el ángulo de referencia en el cuadrante 1 y buscamos el ángulo omega en el cuadrante 4 con la fórmula de reducción del cuadrante 4. Pues miren, vamos a borrar acá, ¿verdad? ¿Cómo buscamos el ángulo de referencia de omega, verdad? Pues mire, tenemos dos herramientas para buscarlo, dos datos para buscarlo, ¿ok? Recuerde que el ángulo de referencia siempre es un ángulo del cuadrante 1, ¿ok? Así es que yo podría decir lo siguiente. El ángulo de referencia, ¿verdad? El ángulo de referencia de omega puede ser, mire, el coseno inverso de esto, ¿verdad? El coseno inverso de 3 sobre la raíz cuadrada de 10 o el seno inverso de esto, pero positivo, que lo quiero obtener del cuadrante 1. O sea que si yo uso esto, esta ecuación que nos da que el seno de ese omega es negativo, y por eso decidimos que estaba en el cuadrante 4, porque el coseno es positivo y el seno es negativo. Para buscar el ángulo de referencia no busco el seno inverso de esto, sino el seno inverso de el positivo de esto, ¿ok? Así que puede ser que omega sea el seno inverso de 1 sobre la raíz cuadrada de 10, ¿ok? Bien, vamos a ver que por los dos nos da lo mismo, ¿ok? Fíjense que esto, ¿verdad? Yo lo puedo escribir así, coseno inverso de 3, vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 10 arriba y abajo, ¿verdad? Para racionalizarlo, y nos queda 3 por la raíz cuadrada de 10 sobre 10, ¿verdad? Y aquí, esto nos da el seno inverso, y también multiplicando por la raíz cuadrada de 10 arriba y abajo, para racionalizar el número, nos queda 1 por la raíz cuadrada de 10, que es la raíz cuadrada de 10 sobre, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 10 sale el 10, ¿verdad? Al multiplicar la raíz cuadrada de 10 por ella misma es el cuadrado de la raíz cuadrada de 10, que sale el 10 sin el radical. Así que esto será, ahora sí, aproximadamente igual al coseno inverso de lo siguiente. Bueno, pues para eso necesitamos la calculadora, ¿verdad? La calculadora. Pues mire, tendríamos que multiplicar 3, la raíz cuadrada de 3 primero. Vamos a poner la raíz cuadrada de 3 primero, ¿verdad? Para tenerla ya lista. Raíz cuadrada de 3. Y entonces eso por 3. Y eso lo dividimos entre 10, ¿verdad? Y eso nos da 0.5196. 0.5196, ¿ok? ¿Y cuál es el coseno inverso de eso? Pues el coseno inverso de eso, teniéndolo en degree para obtener un ángulo del cuadrante 1 en grados, y lo tenemos en degree porque recuerde, como usted enciende la calculadora se lo pone automáticamente en degree, pues vamos a segundo y coseno inverso, ¿verdad? Coseno inverso de eso da 58.69 grados, ¿ok? 58.69 grados aproximadamente. Si hubiésemos usado esto, fíjese que esto sería la raíz cuadrada de 10, la raíz cuadrada de 10, la ponemos, ¿verdad? Y eso hay que dividirlo entre 10, que no es otra cosa que ahora el punto decimal que obtuvimos a dos lugares decimales. La raíz cuadrada de 10, ¿verdad? Raíz cuadrada de 10, 10. Al dividirlo entre 10, ¿verdad? Nos da 0.3162. Aproximadamente 0.31. Seno inverso, perdón. Seno inverso de 0.3162. Porque después de ese 2 que queda en la cuarta posición aparece un 2, no es mayor de 5, así que se queda igual. 0.3162. Y si yo busco el seno inverso de 0.3162, ¿verdad? Nos da, vamos a ver, perdónenme, 0.3162 seno inverso nos da, aquí hay una diferencia, 18.43 grados. Nos debe haber dado lo mismo. Vamos a revisar esto. 3 por la raíz cuadrada de 10
entre 10 y el coseno inverso, si esto es punto 94, aquí hay un errorcito, punto 9487, punto 9487, punto 9487, y el coseno inverso es 18.43, igualito, 18.43 grados. Así que aquí habíamos cometido algún error, ¿verdad? Porque el valor de esto era punto 9487 a 4 lugares decimales. Y fíjese que por los dos obtuvimos el mismo ángulo de referencia. Eso no es el valor de omega, es el ángulo de referencia de omega. Así que por lo tanto, entonces, recordamos que el ángulo de referencia en el cuadrante 4 se obtiene restando 360 grados menos el ángulo que yo quiero obtener en el cuadrante 4, ¿verdad que sí? De donde, recordamos que eso es así en el cuadrante 4, ¿ok? De donde este valor de omega del cuadrante 4 será 360 grados menos el ángulo de referencia que hemos encontrado que es 18.43 grados. Y eso es aproximadamente igual. También recuerde que esta ya es una aproximación, ¿verdad? Porque este 18.43 grados era una aproximación del ángulo de referencia. Y si yo a 360 grados le resto 18.43 grados, eso nos da 341.57 grados. 341.57 grados. Así que ese sería la medida del ángulo cuya medida se llama omega, ¿verdad? Ese omega del cuadrante 4 es ese, ¿verdad? 341.57 grados. Fíjese que los signos, ¿verdad?, que tengamos aquí en la forma normal, ¿verdad? Por ejemplo, si el coseno es positivo y el seno es negativo, pues decidíamos que era un ángulo del cuadrante 4. Si ambos hubiesen sido positivos, entonces estaba en el cuadrante 1, el ángulo omega. Si ambos fueran negativos, entonces estaba en el cuadrante 3, porque en el cuadrante 3 tanto el seno como el coseno son negativos. Y si, digamos, el coseno era negativo y el seno era positivo, entonces era un ángulo del cuadrante 2, ¿verdad? Así que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Esos signos del seno y el coseno del ángulo omega determinan en qué cuadrante está, y dependiendo del cuadrante que esté, pues tenemos que o buscarlo inmediatamente si es del cuadrante 1 y se acabó, o hacer uso de eso del ángulo de referencia. Fíjense que en este caso yo tuve un pequeño error aquí. Cuando calculé esto me dio una cantidad que no era la correcta, daba esto, y cuando yo busco el coseno inverso de esto da esto, y cuando busco el seno inverso de esto otro tiene que darnos lo mismo, ¿okay? Yo les recomiendo que haga nada más que uno de los dos, pero si tiene dudas, fíjese, a mí me calculé mal esta expresión, ¿verdad?, cuando la evalué aquí, y no me dio lo que me tenía que dar. Así que es conveniente también, puede ser, no tiene que hacerlo, pero es conveniente que usted haga las dos posibilidades para asegurarse que le da el mismo ángulo, ¿ok? El mismo valor para ese ángulo. Bueno, pues con esto terminamos esta lección, esta sección, este tópico que tenía 4 subtópicos, ¿verdad? Aquello de la solución de triángulos, luego las ecuaciones de Engelson, luego la ley de la tangente, y ahora la forma, la forma normal de la ecuación de una línea recta, ¿ok? Pues vamos a ver ahora un último tópico, en este tópico de las funciones trigonométricas, que se llama la relación, la trigonometría del triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas inversas, ¿ok? La trigonometría del triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? Bueno, fíjese,
La trigonometría del triángulo rectángulo nos ayuda a evaluar funciones trigonométricas de ángulos para los cuales conocemos otras funciones trigonométricas, ¿ok? La trigonometría del triángulo rectángulo nos ayuda a determinar los valores de funciones trigonométricas para los cuales de ángulos de los cuales conocemos el valor de otra función trigonométrica. Y esto usted verá, si es que usted llega a estudiar cálculo, ¿verdad?, en la universidad, que es muy útil en lo que se llama el cálculo integral, para buscar integrales trigonométricos, pero de eso no hablaremos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, mire, dice, determine los siguientes valores. Primer ejemplo, pues más bien, pues determine los siguientes valores, ¿ok? Y el primero dice así: el seno del coseno inverso de 2/3. El seno del coseno inverso de 2/3, o sea, el seno del ángulo cuyo coseno es 2/3. Eso es lo que nos están pidiendo aquí. Ese tipo de problemas que hemos hecho ya cuando estudiamos las funciones trigonométricas inversas, ¿verdad? Pero viste, ¿verdad?, que ahora lo que vamos a hacer facilita muchísimo ese tipo de problema, ¿ok? Bueno, pues mire, lo primero que notamos es que estamos buscando el coseno inverso de un número positivo. Eso quiere decir que ese ángulo está en el cuadrante 1. Recuerde que el alcance de la función coseno inverso, ¿verdad?, es el intervalo que va desde 0 hasta pi, ¿verdad? Así es que si el coseno es positivo, eso quiere decir que tiene que estar entre 0 y pi medios. No puede estar entre pi medios y pi, porque entonces en ese caso el coseno hubiese sido negativo, ¿verdad que sí? Bien. El signo del coseno de este ángulo indica que ese es un ángulo del cuadrante 1, ¿ok? Ya que el alcance de la función coseno inverso es este intervalo que va desde 0 hasta pi, ¿ok? Desde 0 hasta pi, ¿ok? Bueno, pues fíjense, pues tiene que estar entre 0 y pi medios, porque si estuviera entre pi medios y pi, que es el cuadrante 2, ese coseno habría sido negativo. Así es que entonces fíjense lo que hacemos, ¿verdad? Y eso quiere decir que entonces el seno que vamos a buscar tiene que ser positivo. Esto implica, porque también es el seno de un ángulo que está en el cuadrante 1.
que su seno también será positivo, ¿ok? Bien, pues ahora preparamos un rectángulo, triángulo rectángulo, en donde vamos a localizar eso que está ahí, ¿verdad? A indicar, a marcar, a interpretar eso que está ahí. Bien. Bueno, aquí tenemos el triángulo rectángulo, más o menos, ¿verdad? Un diagramita que nos ayude a entender lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Bien, yo tengo un ángulo cuyo coseno es 2/3. Pues recuerde que usted puede buscar el coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Vamos a ver que usted le va a buscar el ángulo agudo que te interesa es este que está aquí, ¿verdad que sí? Y yo tengo que el coseno de ese ángulo es 2/3. Pero ¿cómo se busca el coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo? La división del lado adyacente entre la hipotenusa. Así que esta división 2 entre 3, este sería en la medida, el lado adyacente a ese ángulo, y 3 sería la medida de la hipotenusa, ¿verdad que sí? Como el coseno de un ángulo agudo se define como la división de la medida del lado adyacente a ese ángulo entre la medida de la hipotenusa si llamamos z a la medida de ese ángulo, entonces los datos que nos dan en el problema implican que la medida del lado adyacente a ese ángulo es 2, perdón. El lado adyacente tiene 2. Y la hipotenusa del triángulo rectángulo en el que se encuentra es 3. Este lado adyacente mide 2 y la hipotenusa de ese triángulo en donde se encuentra ese ángulo, para el cual ahora voy a buscar el seno, es 3, ¿verdad? Como el seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como la división de la medida
del lado opuesto a ese ángulo en ese triángulo, claro, rectángulo, ¿ok? Pues buscamos, determinamos la medida de ese lado opuesto, ¿verdad? Que en este caso será la raíz cuadrada de el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, ¿verdad? Que será la raíz cuadrada de 9, 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado que es 4, la raíz cuadrada de 5, ¿verdad que sí? Según el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Verdad? Que para usted buscar la medida de un cateto, pues busca la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de la medida del otro cateto, ¿verdad? Y nos da la raíz cuadrada de 5. O sea que este lado que está aquí lo marcamos, ¿verdad? Vamos al diagramita y lo marcamos. Luego, ¿cuánto será el seno del ángulo cuyo coseno es 2/3? Pues la medida del lado opuesto a ese ángulo en ese triángulo rectángulo, que es la raíz cuadrada de 5, sobre la hipotenusa, que es 3, ¿ok? Y ahí tendremos la respuesta, ¿ok? Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Fíjense que aquí he dado toda la explicación, ¿verdad?, detallada, pero en los ejemplos de ahora en adelante, pues sencillamente hacemos el diagramita y buscamos lo que nos pidan, ¿ok? Mira este segundo ejemplo que dice lo siguiente, ¿ok? El B. Nos piden que busquemos el coseno de la tangente inversa, coseno de la tangente inversa de negativo raíz cuadrada de 5 sobre 4, ¿ok? Bien. Bueno, fíjense. Nos piden que busquemos el coseno del ángulo cuya tangente es negativo raíz cuadrada de 5 sobre 4. El signo de la tangente que nos dan, ¿verdad?, es negativo, ¿ok? Así que eso sí lo vamos a explicar. Como el signo de la tangente de este ángulo, recuerden que la tangente inversa de algo es el ángulo cuya tangente es esto, ese es el ángulo, ¿verdad? Es negativo y el alcance de la función tangente inversa es el intervalo que va desde negativo, perdón, aquí le he dicho de 0 hasta 180 grados, ¿sabes? Porque fíjense que estoy buscando ángulos medidos en grados, ¿ok? Porque son ángulos en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Desde negativo 90 grados hasta positivo 90 grados, no inclusive. Entonces, fíjense dónde va a tener que estar ese ángulo. Pues mire, ¿dónde es que la tangente es negativa? Bueno, pues de 0 a 90 grados la tangente es positiva, pero de negativo 90 grados hasta 0, que está en el cuadrante 4, ¿verdad? Los ángulos que miden negativo 90 hasta 0 están en el cuadrante 4, ahí la tangente es negativa, ¿verdad? Así que el ángulo que tenemos es del cuadrante 4 y en el cuadrante 4 el coseno es positivo, ¿ok? Este ángulo estará en el cuadrante 4, donde el coseno, que es lo que nos piden, es positivo, ¿verdad? Este ángulo es del cuadrante 4, donde la función trigonométrica coseno es positiva. O sea que ya sabemos que la respuesta que tenemos que dar aquí es un número positivo, ¿verdad? Porque estoy buscando el coseno de un ángulo que está en el cuadrante 4, donde el coseno es positivo. Recuerden, Olsen tan cos, el coseno es positivo en el cuadrante 4. Bueno, pues ahora,
una vez tengamos decidido cuál va a ser el signo de esa expresión, preparamos nuestro dibujo, ¿verdad? Y aquí tenemos ahora el ángulo Z, ¿verdad? Y nos dicen que la tangente de ese ángulo, que aquí no lo he llamado Z, pero lo estamos representando por la Z, es raíz cuadrada de 5 sobre 4. ¿Cómo se define la tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo? La medida del lado opuesto entre la medida del lado adyacente. Así que esto sería la medida del lado opuesto, es la raíz cuadrada de 5, y la medida del lado adyacente es 4, ¿verdad que sí? Así es que para yo buscar entonces el coseno necesito buscar la hipotenusa, porque ¿cómo se define el coseno? La medida del lado adyacente entre la medida de la hipotenusa, ¿verdad que sí? Es que tengo que buscar la hipotenusa, ¿ok? Y buscamos la hipotenusa. La hipotenusa mide, bueno, pues por el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Así que será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 5, la raíz cuadrada de 21, ¿ok? Así que eso es lo que mide la hipotenusa, raíz cuadrada de 21, ¿ok? Bueno, pues ¿cuánto será entonces el coseno? Por lo tanto, el coseno de la tangente inversa de lo que nos daban, menos raíz cuadrada de 5 sobre 4, será, como hemos dicho, la división de el lado adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, porque así es que se define el coseno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, ¿verdad? La medida del lado adyacente entre la hipotenusa, y esto lo podemos racionalizar multiplicando por la raíz cuadrada de 21 arriba y abajo, y nos da 4 por la raíz cuadrada de 21 sobre, y al multiplicar raíz cuadrada de 21 por ella mismo sale el 21, y ahí tendríamos el valor del coseno de la tangente inversa de negativo 4, negativo raíz cuadrada de 5 sobre 4, ¿ok? Bueno, pues con este ejemplo terminamos la primera parte de esta lección. Ya mismo regresamos a la segunda parte para ver más ejemplos correspondientes, ¿ok? Nos vemos entonces.